Bueno, ya nos saludamos, pero igualmente buenas tardes a todos. Qué privilegio que esté, pero hablamos con Nora que el tema que nos lleva a hablar es un tema que no es un tema común de tratar dentro de la iglesia, y sin embargo es tan necesario tratar dentro de la iglesia. Este tema que nos convoca, con Nora nos hemos estado capacitando y para darlo a ustedes, para darlo a la iglesia, para darlo a aquellos hermanos de otras congregaciones que puedan necesitarlo, porque creemos que estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que estar preparada para estos desafíos, de los cuales no estamos exentos, aún los hijos de Dios que puedan pasar dentro de nuestras familias, o de aquellos que quizás Dios ponga en nuestro camino para que tengamos que ayudar. Y para empezar, como lo hacemos siempre, te voy a pedir que pongas el versículo, la placa siguiente, que nos lleva a Nora y a mí a poder dar esta capacitación, justamente la palabra de Dios. En Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿A qué nos envió? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando Isaías hablaba de esto, estaba hablando del Mesías que iba a venir. Pero nosotros somos la iglesia de Jesús y estamos llamados a lo mismo. ¿Y cuántas personas, cuántos niños están pasando por quebrantamientos, por ataduras? Y una de estas ataduras fue o es el abuso sexual, que puede ser infantil o puede haber sido infantil en los adultos, y que esas ataduras continúan estando hasta que Dios y también la ciencia, a través de los psicólogos, de los médicos, ayudando juntos, realmente dan sanidad a las personas que están pasando por este tipo de abuso. Así que vamos a orar para empezar y ya comenzamos con la capacitación. Señor, te doy gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das a Nora y a mí. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, Señor, poder hacer y dar, Señor, esto que vos nos diste a nosotras primero y que queremos, Señor, traer a la iglesia, capacitar a la iglesia, que la iglesia sepa, Señor, qué cosas hacer en casos como estos. Que vos nos guíes, Señor, en esta tarde a todo lo que vamos a hablar, Padre, y por sobre todas las cosas que no perdamos de vista este versículo, Señor. ¿A qué viniste a este mundo y a qué somos llamados nosotros como iglesia de Jesucristo? Que no nos olvidemos, Señor, que hay muchos quebrantados, que hay muchos que necesitan recibir la palabra, la buena noticia de salvación, y hay muchos, Señor, que están cautivos todavía, aún dentro de la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos nos des, Señor, la gracia tuya, la autoridad tuya, el Espíritu Santo en nosotros para poder ser lo más claros posible, Señor, y poder dar aquello que nosotros hemos recibido precisamente para poder darlo. Dejamos esta jornada en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver un videíto primero, como puntapié para el tema. Yeah. Yeah. Yo soy sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia. Fui abusado desde mis 2 años más o menos hasta los 15. Si bien yo no me acuerdo desde el principio, yo me acuerdo más o menos desde los 7. Y a mí me llevaron a una psicóloga cuando mis papás se estaban separando, y la psicóloga hizo un informe donde ya se evidenciaban signos de abuso. ¿Tuviste cuánto tiempo esto en silencio y en qué momento pudiste hablar? ¿Con quién? ¿Cómo? Empecé a hablarlo con una amiga que había pasado por una situación similar, y después terapia. Un poco lo que me pasó fue que con los diferentes testimonios que fueron surgiendo, como por ejemplo el de Telma, o Mary del Cerro, Rochi Garzábal, fueron como cimbronazos, cachetazos todo el tiempo.
que me dieron como el coraje para decir, ok, a mí me pasó lo mismo. La persona que abusó de mí fue el marido de mi tía. No fue algo detectable, creo yo, porque... Primero, porque es médico pediatra y nadie sospecharía de un médico pediatra. A mí lo que me decía era que si yo decía algo se iba a armar quilombo. Ha llegado a decirme que yo era su amante, o sea, siempre involucrándome en lo que estaba haciendo él. Mi primer recuerdo es a los 7 años. Generalmente eran o en su casa o en un depósito del negocio de mi familia, que él tenía llave y habían gatos a los que había que darles de comer, entonces yo lo acompañaba a alimentar a los gatos. Lo plantean como un juego, lo plantean como algo que pasa, que se da, que es normal que pase, aunque por lo menos yo me daba cuenta que no era normal. Yo creo que en realidad lo que hay que prestar atención como adultos es a los diferentes cambios que hay en los niños, porque hay cambios. Hay cambios de conducta, hay regresiones no sé, si tenés 7 años capaz te volvés a hacer pis en la cama. ¿En tu caso? Yo me hice pis en la cama hasta bastante grande. Era bastante agresivo, me peleaba todo el tiempo con mis compañeritos, con mi hermana, siempre tendía a ser bastante agresivo. Después, más o menos a mis 14 años, empecé con síntomas de ansiedad, que ningún médico me dijo anda al psicólogo, hoy a la distancia lo entiendo, pero me han puesto Holter, me dieron pastillas para el corazón, un montón de cosas, y era ansiedad, eran ataques de pánico. Yo creo que a eso es a lo que hay que prestarle atención, porque no es que vas a encontrar un moretón ni nada por el estilo, porque son personas muy inteligentes los abusadores. Creo que fue en enero o febrero de 2020, empecé a asistir a la reunión de grupo de pares que tiene la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia. Ahí me di cuenta que todo lo que yo sentía no era raro, que yo no estaba loco, sino que era normal después de todo lo que había vivido. El 25 de diciembre se lo conté yo a mi hermana y ella me acompañó el 13 de enero de 2021 a hacer la denuncia. Y ese día, después de haber hecho la denuncia, se lo conté a mi mamá. Yo particularmente decidí hacerla porque esta persona tiene nietos y me parecía importante cuidar a esos chicos. A él 2 semanas después lo notificaron y le pusieron una restricción de acercamiento que en 12 horas rompió. Entonces desde ese momento él está detenido con prisión preventiva. Estuvo 3 meses en una comisaría de Tartagal y después le dieron prisión domiciliaria y ahora está con la prisión domiciliaria en Salta Capital. ¿Qué consecuencias tiene el abuso sexual en la infancia a lo largo de la vida de un adulto? En mi caso, tuve ataques de pánico, tengo muchísima ansiedad, soy muy ansioso, convivo todo el tiempo con un miedo a enfermedades. Tuve que tomar medicación psiquiátrica, tomo en el presente también. Creo que hay como algo común que se escucha mucho en la sociedad y es esto de si un varón fue abusado, se va a convertir en abusador. Yo creo que ese es el primer freno. Incluso he conocido a varias personas y me ha pasado a mí de tener ese miedo, de decir, ¿me voy a volver abusador? Si yo no quiero. O sea, no. Después también pesa el simple hecho de ser varón, con todo el concepto de masculinidad que existe. Todo el mundo me decía, mis amigas o mis terapeutas me decían, si hablas vas a empezar a sanar. Yo pensaba que yo decía esto, palabrerío barato, y es real. Si una vez que vos podés ponerle palabras a lo que viviste, una vez que te sacás, no sé si el dolor, porque creo que el dolor queda, pero una vez que te sacás la culpa, la vergüenza, vuelve a donde tiene que estar, que es en el abusador. Eso no es mío, es de él, y que lo tenga él.
texto que escuchaste es tal cual lo que te vamos a compartir. Está bien gráfico lo que dice este muchacho. Fíjense cuántos años le costó a él poder poner en palabras lo que le pasó con ese tío. Un montón de años, un adulto ya. No podía decirlo. Y no podía decirlo porque nos mueven esos mitos, esos tabúes que no nos dejan ser libres de eso que nos está ahogando, que es el abuso sexual en un niño que luego se hace adulto. Y vamos a empezar con la capacitación, con la primera placa. ¿Qué es el abuso sexual contra niños? Puede ser contra niños, niñas o adolescentes, y es una de las peores formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. Es violencia. Cerca de 1.100.000 niños y niñas y adolescentes en América Latina han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida. Estos datos son del 2017. Así que son de hace unos añitos. Fíjense lo que habrá aumentado esto. Porque esto es algo que va creciendo. Y esto es lo que se tiene registro. Y esto es lo que se tiene registro. Y no cuentan todos los casos de grooming virtuales que Que no entran en esto, en este registro. La otra placa. Es invisible. Este muchacho que hablaba sabía, él nadie veía nada. El tío lo abusó de los 5 a los 15, dijo, ¿no? Nadie, a los 12. De los 2. De los 2 años a los 15, nadie vio nada. Y se iba con el tío. ¿Qué le iba a hacer el tío? Es invisible. Y los adultos de alrededor muchas veces no lo queremos ver. ¿Por qué? Porque es invisible, porque no hay conocimiento en el tema. Fíjense que es un tema que cuesta aprender, venir a aprenderlo. Fíjense los pocos que somos. Y creo que a la iglesia le cuesta mucho más. Creo que cuesta mucho más el involucrarse en este tipo de cuestiones. Porque despierta vergüenza en el abusado cuando toma conciencia de lo que le está pasando, y también le despierta vergüenza en la familia. No toda la familia dicen, bueno, hasta acá, y se ponen del lado de la criatura, del chico, del adolescente, y dicen, hasta acá hago la denuncia y hasta acá llegó este abuso y te voy a ayudar. Porque a la familia también le da vergüenza. La presencia de mitos, que ahora vamos a ver qué son, que obstaculizan la detección. Los mitos son historias que no son verdaderas, que corren de boca en boca entre la gente y que de tanto repetirlas, la gente se las cree, pero que no tienen nada de realidad. Y las barreras psicosociales que impiden a las víctimas hablar de los hechos y romper el silencio, como le pasó a este chico que, siendo ya bastante adulto, pudo poner en palabras lo que estuvo diciendo, lo que le estuvo pasando, y que creo que escuché que se lo dijo a una hermana. Pasaron años para que este muchacho pudiera decir, por la familia, por esta barrera psicoemocional y social que se impone, mejor callate, mejor déjalo así. Si te tocó nada más. Yo escuché una vez en televisión, no hace mucho, un padre que lo querían linchar en el barrio porque había permitido que los tíos de él abusaran, tenían no sé cuántos chicos, chiquitos, familia muy vulnerable eran en este caso. Y él a la periodista le dijo, pero nunca lo penetró. Nunca lo penetró, pero los chicos fueron manoseados, toqueteados. El adulto, que eran adultos mayores, porque eran tíos del papá, hicieron lo que quisieron con esas criaturas.
¿Y saben cómo se descubrió? Esos chicos iban muy poco a la escuela, pero cuando iban los venía a buscar un micro para que pudieran ir. Y el hombre del micro tocaba bocina y la nena no salía, una de las nenas. Y la nena sale así poniéndose la ropita y le dice, disculpe, dice, lo que pasa es que estaba con mi marido. Una nenita que tenía 7 años. Y ese hombre valiente fue a la escuela y él mismo fue a hacer la denuncia. No miró para otro lado. En la mayoría de los casos detectados, no suele haber lesiones físicas que funcionen como indicios para determinar quién fue el agresor. No existe una conducta específica o prototípica de las víctimas que presenten. Es difícil detectarlo si vos no conocés, porque no todas las criaturas reaccionan de la misma manera. No todas las criaturas tienen las mismas patologías, los mismos síntomas, o dan a conocer del mismo modo. Y por supuesto, no suele haber testigos, porque el abusador es muy vivo y hace todo a escondidas. Y además, hace callar a su víctima, las tiene sometidas. Y mucho más si es alguien que está dentro del círculo familiar. Bueno, gracias a todos por estar acá. Son temas incómodos, como decía Adri recién, pero es valioso que estén acá porque se necesita valor para informarse, porque informarnos nos compromete, ¿no? Nos pone en otro lugar la información. Así que gracias. Recién decía Adri que muchas veces tenemos una idea muy difusa de lo que es el abuso. Por eso escuchamos frases como, por ejemplo, bueno, pero apenas la tocó o lo tocó o le mostró nada más. Y no hay abusos más graves o menos graves. Hay abusos de distinto tipo, algunos persisten en el tiempo, como el del testimonio que escuchábamos recién, otros son eventuales, pero todos son igualmente dañinos y condicionan la vida de las personas en muchos aspectos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué es un abuso, ¿no? Un abuso sexual es toda interacción sexual que involucre a un niño, niña o adolescente, ya sea para estimulación de un agresor o para la gratificación de un observador que es el agresor. Por eso hablamos de abusos sexuales con contacto físico y abusos sexuales sin contacto físico. Y acá vemos lo difuso que es la idea que nosotros tenemos generalmente y que en lo común, en el folclore, en el imaginario colectivo, se suele hablar de abuso cuando hay, como decía Adri, una penetración o una situación más extrema, sostenida en el tiempo. Pero ahora vamos a ver una lista de acciones y de situaciones concretas, porque no hay forma de hablar de abuso sin ejemplos concretos. Hay que sacarnos el miedo de llamar a las cosas por su nombre, a decir las situaciones tal cual son, porque es la única forma que nosotros tenemos de proteger a los niños, niñas y adolescentes de estas cuestiones. Tenemos que dejar de hablar suavecito, dibujado, llamando a las cosas con nombres que no son los correctos. Hay que ser lo más claro posible porque es la única forma que hay de detectar estas situaciones. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que estas interacciones sexuales no existe el consentimiento en esta interacción, no existe, ¿sí? A veces no existe por razones obvias. El niño, niña o adolescente es forzado, ¿no? Hay una resistencia. Pero en algunos casos, sobre todo en los abusos intrafamiliares, en donde la víctima no solo conoce al victimario, sino que tiene una relación cercana, de cercanía, de confianza, de afecto. Recién alguien mencionaba un caso que se trataba de un papá
¿no? En ese caso el niño tampoco da consentimiento, pero como no hay resistencia, porque los abusadores, vamos a ver hoy, que manipulan a sus víctimas. Este chico recién contaba en el testimonio que la persona le decía que él era su amante. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en esto: no hay consentimiento, nunca. Así el niño se resista o no se resista, no hay consentimiento. No importa si tiene conocimiento de lo que es un acto sexual, si el niño comprende la acción sexual que se está realizando o si no la comprende. Porque muchas veces es lamentable, pero se escucha decir, bueno, pero el niño ya es grandecito, sabía que lo que le estaban haciendo estaba mal. Hay que erradicar ese tipo de comentarios. Nosotros vamos hoy a aprender a derribar mitos. Si tenemos una persona al lado que lo dice, por favor corríjanlo, porque esas cosas se repiten, se van pasando. Y realmente eso es un obstáculo gigantesco con el que lidiamos todos para prevenir, para detectar y para asistir a las víctimas que ya pasaron por esta situación. O sea que es una situación independiente al entendimiento del niño respecto a la naturaleza de los actos sexuales, y es un abuso incluso si involucra situaciones de afecto, que los niños entienden como situaciones de afecto porque se los han enseñado así, los han manipulado a pensar que son situaciones afectivas normales entre papá, hijo, entre tío y tía, abuelo y nieto. Y en realidad no es así. Entonces, repasando, volvamos a la placa anterior, por favor. La definición sería: abuso sexual ocurre cuando un niño es utilizado para estimulación sexual de su agresor, un adulto que puede ser conocido o desconocido, o un pariente, y otro niño, niña o adolescente. Esto también ocurre el abuso sexual entre menores de edad. Tiene que haber una diferencia de entre 2 y 3 años, ¿no? Y esto ya es una relación asimétrica. Obviamente no se trata, y eso en futuras capacitaciones lo vamos a explicar de la misma manera, porque estamos hablando de un menor, y generalmente los menores que incurren en este tipo de acciones son víctimas también, las repiten, ¿no? Entonces también es necesario que sepamos que esto se puede dar entre adolescentes, entre niños, para la gratificación sexual de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestra signos de rechazo. Ahora sí vamos a la otra. Les decía que puede haber casos de abuso sin contacto físico. Entre esos tenemos el exhibicionismo o el voyeurismo, que es el mirón, ¿no? El que busca las situaciones para ver a los niños desnudos, se mete en un vestuario. Exhibicionista exhibe su propio cuerpo o muestra pornografía a los niños, ¿sí? Ahí no hay ningún tipo de contacto físico. Actitudes intrusivas sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad del niño. ¿Qué ropa interior llevas? Contame, a ver, mostrame, ¿cómo haces para limpiarte cuando vas al baño? Preguntas que pueden ser inocentes para un niño, y podemos estar en presencia de un perverso, ¿no? La exhibición de pornografía, en ocasiones disfrazada de educación sexual, de esto lo vamos a hablar hoy. Es importante que los chicos reciban educación sexual, pero tiene que ser acorde a la edad. Y se han dado casos en los que se muestran situaciones que son, dice llanamente, pornografía enmascaradas de educación sexual, y esto es erróneo completamente. Instar a los niños, niñas y adolescentes a que tengan sexo entre sí o fotografiarlos en poses sexuales. Contactar a un niño, niña o adolescente vía internet con propósitos sexuales, esto se llama grooming.
son algunos, hay más. Con contacto físico tenemos manoseos, tocamientos, contactos o besos sexuales, coito interfemoral, que es la fricción entre los genitales y los muslos, la penetración sexual o el intento por cualquiera de sus vías posibles, inducción a tocar a otro con fines sexuales, relaciones sexuales de todo tipo y actos sexuales con animales, entre otras cosas. Todos igualmente aberrantes, y lo primero que hice antes de hablar es felicitarlos por estar acá, porque yo sé que es incómodo escuchar estas cosas. Lo sé, incómodo. Y en cierto punto creo que está bien incomodarse, porque imagínense que si nos incomoda escuchar, ¿cuánto más nos puede incomodar la idea de que esto realmente pasa? Y como decía hace un tiempito atrás, la información nos compromete. Y realmente valoro que hoy estén acá. Vamos al otro. Ahora vamos a ver algunas claves para la prevención. La primera, derribar los mitos. Segunda y tercera, favorecer la comunicación y construir la confianza. Lo va a estar explicando Adriana. Y la cuarta, enseñar, y vamos a ver distintas formas de enseñar y cómo se enseña, qué se enseña, de qué manera, en qué tiempo, ¿sí? Y ahí los voy a estar acompañando yo. Bueno, vamos a derribar mitos. Los que están en las placas son algunos mitos, hay muchos más de los que nosotros estuvimos mirando y capacitándonos. Acá dice lo que eran mitos, que yo se los dije antes. Y cuando veía la foto de esa nena me erizaba. Yo no miento. ¿Cuántas veces creemos que los chicos mienten? Y los chicos no mienten más que lo que mentimos los adultos. Y si el chico miente, miente con cosas de la fantasía, porque ellos no tienen una idea de lo que es el sexo ni la sexualidad. Así que cuando ellos hablan de algo que les pasó sexualmente, es porque lo vivieron, porque en su imaginario no puede estar. Los mitos son las creencias falsas o mitos en torno al abuso sexual infantil. Son peligrosas afirmaciones que aumentan el trauma de la víctima. Sos un mentiroso. ¿Cómo venís a decirme eso de tu tío? Un mito. En mi familia eso no pasa. Y que impiden a la ayuda efectiva en caso de que ocurra el hecho. Y ahora vamos a los mitos que nosotros destacamos. Los abusadores son personas extrañas a la víctima. Falso. Dijimos que en muchos casos los abusadores están dentro del núcleo familiar. Y a veces los más cercanos. Los abusos son actos sin premeditación. Mentira. El abusador tiene en cuenta todo. Elige a su víctima. El abusador sabe qué características tiene esa víctima para captarla, qué necesidades tiene. Y van haciendo una telaraña alrededor de su víctima. No las elige así, salvo que sean estos que andan por la calle y que por ahí captan así, pero el que está dentro de la familia, en los clubes, en las escuelas, en las casas, saben muy bien elegir la víctima. Es todo bien premeditado y bien calculado. Son muy inteligentes. Los abusos requieren contacto físico en todos los casos e implican necesariamente el uso de la fuerza. Vimos con Nora que no necesariamente tiene que haber un contacto físico, ni no necesariamente tienen que utilizar la fuerza, porque pueden darse de muchas otras maneras, sin forzamientos, sin golpes, sin violencia. Los abusos sexuales tienen a las mujeres como única víctima. Falso. Según
los registros, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 varones han dicho que en su infancia o en su adolescencia han sufrido abuso sexual. Si bien la cantidad es mayor en las niñas, no quiere decir que los varones estén exentos. Pero hay otra cosa en cuanto al varón, y es lo que le pasaba a este chico. Ese falso machismo que les inculcamos, de que, ¿cómo no te defendiste? Si vienen a decir, ¿cómo no te defendiste que te quisieron hacer eso? Pero el niño no tiene las herramientas para defenderse. Entonces calla y oculta, y a su vez, cuando son mayorcitos, lo niegan porque los van a llamar homosexuales. Entonces sigue el silencio, sigue la atadura, y como les dije, como dijimos antes, no es solamente de las niñas, de las adolescentes, sino también los varones pueden sufrir abuso sexual. Los abusos ocurren únicamente en contexto de escasos recursos, también es falso. En todos los contextos sociales puede haber abuso sexual infantil. No depende de la situación socioeconómica, sino que depende del grado, quizá muchas veces, de los niños y de la vulnerabilidad familiar que estén atravesando. No de los recursos, si faltan o no faltan. Nosotros generalmente sí, en los medios lo que vemos son los demás bajos recursos, pero no es privativo. En todos lados puede haber niños abusados, en todos los estratos sociales. La otra plaquita. Y este es el mito al que nos referíamos y de la foto. Los niños mienten, fantasean, inventan. Es el mito más terrible. El creer que un niño puede mentir con una situación de esto. Cuando el niño se decide hablar, lo primero que tenemos que hacer es prestarle la oreja. Es lo primero, es escuchar, es prestar atención. No demostrar que surgió una catástrofe a nivel familiar por lo que te pasó, no, guardar la calma, escuchar, porque si no el niño se asusta, el niño se retrae, al niño le da vergüenza, y en vez de hacer que él pueda seguir hablando, se va guardando, va callando. Y como este joven les duró años el poder ponerlo en palabras. La otra placa. Los niños nunca pueden imaginar una violación o describir actos sexuales con detalles, ya que no conocen la dinámica de una relación sexual a menos que hayan estado expuestos a ella de algún modo. Lo que decía antes. No pueden fabular con algo que no conocen. Cuando están hablando es porque dentro de su cabeza están diciendo lo que les pasó y lo que pueden llegar a comprender de lo que les pasó. No poseen las habilidades madurativas, cognitivas ni evolutivas que se requieren para inventar, fantasear, fabular, fabricar y sostener mentiras complejas de un modo creíble. Y mucho menos todavía podrían hacerlo ante profesionales de la salud mental entrenados para evaluarlo. Estos chicos nos enteramos, los llevamos a un profesional. No pueden, el profesional va a saber que ese chico no está mintiendo. No pueden sostener ante un profesional la mentira. Nosotros podemos ver muchas cosas desde afuera, pero ante el profesional, no. La otra placa. ¿Qué tenemos que hacer como familia, como papás, como abuelos en mi caso? Hablar con los chicos y asegurarse de que pueden hablar con nosotros. Busquemos espacio de diálogo con los chicos, que hablemos con ellos, que ellos entiendan que pueden hablar con mamá, con la abuela, con el más cercano, que ellos tengan confianza, a quienes quieren. Generalmente los chicos buscan a su mamá, salvo que el abusador, en el caso de un varón, sea la mamá, que también lo hay. Pero buscan al referente más cercano, que podamos crear esos espacios de diálogo con los chicos. Ante el primer
signo de alarma que podamos ver, cambio de conducta en nuestros chicos. Favorecer la comunicación y construir confianza. Persuada que cuente lo que le preocupa acerca de cualquier tema, no solo de cualquiera. Persuadirlos, abrir espacios en familia para conversar. Favorece y propicie espacios de diálogo e intercambio. Que hablen, los dejo hablar, los dejo. En el caso de un niño que se anima a contar, lo escucho. No hago preguntas que lo revictimicen más sobre lo que les pasó, sino que él cuente lo que puede ir contando. No revictimizarlo preguntando cosas que puedan incomodarlo y que no está en condiciones de poder decir todavía. Conviértete en un super padre protegiendo a tus hijos del abuso sexual. 3 consejos que nos damos para todos, ¿no? Solamente padres, no, a todos los que estamos con niños. Abrazalos, demostrarles cariño todos los días. Preguntarles cada día cómo les fue, o escucharlos con atención o respeto. A veces vienen y estamos tan ocupados que no le damos bolilla y por ahí le pasó algo, por ahí no es esto. Pero estamos generando esos espacios de confianza, de que el otro se ocupa, porque pone el oído para que yo le cuente. Y mantener la calma. Cuando nos cuentan algo de este tipo, no exasperarnos, que ellos no vean que nos angustiamos, nos vamos a angustiar desde ya, pero que tratemos de mantener la calma para que no lo revictimicemos más. No se sientan culpables porque nos contó y nosotros nos pusimos mal porque nos contó, sino que ellos vean que hay una manera de querer ayudarlos, de que no terminó todo con eso, sino que estamos en condiciones como adultos cercanos a poder ayudarlos y que queremos ayudarlos. Enseñar a tus hijos sobre sexualidad. Acá se pone incómoda la cosa nuevamente. Nosotros sabemos que son temas que son difíciles para hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, a nosotros como docentes en la escuela también nos resulta difícil. Cuando no se trata de niños que pertenecen a nuestra familia, aún más, porque uno siente una responsabilidad mayor sobre lo que dice o lo que no dice, la información que da, cómo la da. Por supuesto que son temas incómodos, nadie dijo que sea fácil, pero se puede aprender cómo, siempre se puede aprender, y que sean difíciles de abordar no los hace menos necesario. Son conversaciones que nosotros tenemos que tener con nuestros chicos. Los tenemos que tener en la mayoría de los ámbitos posibles, pero los tenemos que tener de manera correcta. Entonces, la educación sexual a temprana edad, vamos a ver que se puede empezar desde muy pequeños, es, además de la buena comunicación, es la base que a nosotros nos va a dar la posibilidad de disminuir las probabilidades de que sean víctimas de abuso. Si nosotros les comunicamos la información de manera correcta, les damos información de calidad acorde a la edad, el chico va a ser menos vulnerable ante cualquier perpetrador, porque vamos a poder darle herramientas para que sepa decir no, que sea asertivo, que sepa buscar ayuda, que sepa correrse o que pueda decirlo con exactitud, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo y cuándo enseñar? Se puede empezar desde entre los 3 y los 5 años a dar educación sexual. Y acá es importante que hagamos una pausa y remarque la cuestión de que tiene que ser acorde a la edad, ¿no? A un niño muy pequeño lo que se le enseña es, por ejemplo, a llamar por su nombre a las partes del cuerpo. ¿Por qué es importante esto?
Porque el chico tiene que poder comunicarlo de manera asertiva. Si a alguien le toca la cola, es la cola. Si alguien toca sus genitales, son los genitales. Evitemos ponerles sobrenombres a las partes del cuerpo. ¿Sí? Eso es algo que le podemos enseñar. Así como vos le enseñás que esto es la nariz, que esta es su mano, que estas son sus rodillas, le podés enseñar el nombre de sus genitales. Que los llamen por su nombre. Con palabras sencillas, ¿sí? A través del juego. Es muy importante que nosotros juguemos con los chicos. No solo en casa, para los maestros de la escuela dominical, acá en la iglesia, es importante que nosotros juguemos con los chicos. A través del juego, las maestras en el jardín les enseñan nociones elementales de limpieza e higiene personal. Y nosotros también podemos educar a los chicos para, por ejemplo, que llamen a las partes del cuerpo de manera correcta a través del juego, sin infundirle miedo. Que sienta confianza de poder hablar, de buscar ayuda. No plantear las cosas de manera terrible. Muchas veces usamos cuentos, ¿no? Entonces ponemos situaciones tenebrosas. Cuidado con eso, porque el niño termina teniendo miedo y no habla. Construyamos confianza. Asegúrense de que les entendieron. ¿Me entendiste? ¿Cómo se llamaba esta parte del cuerpo? Cabeza. ¿Y esta cómo se llamaba? ¿Y el que está dentro de los calzoncillos cómo se llama? Pene, vagina. Sin miedo. Perdámosle el miedo a las palabras. Son los términos correctos. Nadie en el colegio va a retar a un chico porque dice pene o vagina. Nadie lo va a hacer porque es la forma correcta de llamar a sus genitales. Vamos con el otro. ¿Qué enseñar? Información elemental, como por ejemplo las partes del cuerpo. Esto es muy importante, la diferencia entre lo privado y lo secreto. Los abusadores siempre van a tratar de que el niño sea silenciado. Lo van a plantear como un secreto entre nosotros dos. Lo que pasa es un secreto entre nosotros dos que nadie puede conocer. Entonces hay que enseñarle a los chicos que hay secretos que son buenos y nos damos cuenta que son buenos porque nos traen felicidad, como por ejemplo, estamos organizando un cumpleaños sorpresa, entonces vamos a guardar la sorpresa. Tratemos de usar palabras diferentes. Guardemos la sorpresa. O tenemos que guardar el secreto, pero este es un secreto bueno. Se puede guardar porque va a traer felicidad. Y porque en algún momento va a ser revelado. Los secretos malos no se develan jamás. No se pueden contar nunca bajo ningún aspecto. Ahí te vas a dar cuenta que es un secreto malo. Ahora, una fiesta de cumpleaños, una vez que dijimos todos, ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños!, se termina el secreto. Ahí está la diferencia. Lo privado, aquellas cosas que nadie puede ver. Y esto se puede enseñar muy fácil. Muchos de acá son madres, los conozco. El pibe te sigue hasta el baño, ¿o no? Estás haciendo pis y el chico entra y se pone al lado tuyo y se sienta. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Usar esa situación de cotidiana como un aprendizaje. Y de a poquito le empezás a decir, voy a hacer pis, voy a ir al baño, ¿me podés dar un poco de privacidad? Porque esto no lo podés ver. Y entornás la puerta. O le pedís que se dé vuelta. Y cuando vos le estás enseñando a ir al baño, haces lo mismo. Lo asistís, lo pones en el inodoro y decís, ahora te voy a dar un poco de privacidad. Y te das vuelta. De esa forma vos le vas enseñando que hay ciertas situaciones que solamente le tocan ver a él o a ella. Pequeños consejos que sirven. Enseñar a decir no y a pedir ayuda. Esto es muy importante. Que el no sea claro. Hay algo que hicimos todos, creo que vos lo habrás hecho como abuela, yo lo debo haber hecho como tía. El chico entra a algún lugar y lo obligamos a que le dé beso a la gente.
y el chico no quiere, nosotros los obligamos. No, enséñale a saludar. Puede decir, hola, ¿qué tal? Puedes saludar de otras maneras. No lo obligues a darle beso a quien no quiere darle. Y a veces nosotros lo hacemos porque decimos, bueno, la abuela, ¿cómo no le vas a dar un beso a la abuela? O a veces decimos cosas como, por ejemplo, no me diste un beso, así que yo ahora no voy a jugar con vos. Ojo con esos comentarios porque son las cosas que los abusadores usan para lograr que los chicos hagan algunas cosas. Entonces, no obliguemos a tener contacto físico si no lo quiere tener. Porque de esa forma vos también le enseñás que el amor y la atención sana se da voluntariamente, no por obligación. No tenés que sentirte obligado a. Los vínculos se construyen con confianza. Entonces, sí, enseñale que tiene que saludar cuando entra, pero no es necesario que dé beso. No reproduzcamos estereotipos de género. Yo sé que la palabra género muchas veces le para los pelos a un montón de personas, ¿no? Pero interpretemos bien estereotipos de género. Ahora vamos a ver bien los casos, pero generalmente el varón fuerte, la mujer débil. Ese es el estereotipo de género más popularizado. Entonces, la fortaleza en el varón tiene que ver con la violencia, con el juego rudo, con el... Y la mujer, todo delicado, ¿no? Esas cosas es difícil porque la mujer se posiciona en un lugar de debilidad. Le estamos enseñando eso, que necesita ser defendida por alguien y que no puede pedir ayuda sola, ni defenderse a sí misma, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eso también. Acá tenemos una técnica concreta a través del juego que nos puede servir en casa, en la escuela dominical, en el jardín, en todos lados para enseñar. Es el semáforo, es la técnica del semáforo. Esto es muy fácil con una silueta del cuerpo humano, de un niño y de una niña. Hay zonas que se van a colorear con rojo, zonas que se colorean con amarillo, que son las de EPA, acá hay que tener cuidado. Y zonas que se colorean con verde, las manos, los pies, ¿no? Ahí tenemos, enseña esta técnica de reconocer y proteger y cuidar de su propio cuerpo. ¿Cuáles son las partes de su cuerpo en las que el no tiene que ser rotundo? Nadie lo puede tocar. ¿Cuáles son las partes del cuerpo en las que tengo que tener cuidado? Enseñar a decir no, especialmente frente a caricias que los niños no desean recibir, por eso de ahí la importancia de no obligarlos a tener contacto físico si ellos no quieren. Muestra a los más pequeños que su cuerpo es privado. Obviamente hay contextos, como un contexto médico, el contexto de la asistencia en el baño, que lo hacemos cotidianamente, pero eso también se enseña. Eso también se enseña y se aprende. Entonces, siempre que hay algo que podamos aprender y que podamos enseñar, vamos a estar haciendo prevención. Vamos con la otra. La diferencia, decíamos, entre los tipos de secretos. Tenemos secretos buenos, cuando nos piden guardar una información que nos hace feliz, por ejemplo, un cumpleaños sorpresa, y queremos que nadie lo sepa por el momento, pero va a haber un momento en el que queremos que la gente lo sepa. Entonces, hay momentos en que es lindo un secreto. ¿Cómo me doy cuenta que es un buen secreto? Porque me hace feliz y porque tiene principio y tiene fin. Por un ratito guardo el secreto, ¿sí? Pero después se lo voy a poder contar a todo el mundo. Y todos vamos a estar felices de saber esa información. El secreto malo tiene otras características. No queremos que nadie lo sepa jamás y nos sentimos mal, tristes, incómodos o preocupados. Esto es una forma concreta de enseñarle a los chicos y de darles unas herramientas para que ellos identifiquen cuando están en peligro o cuando hay algo que no está bien. Vamos con la otra. Romper los estereotipos sociales. Hombre fuerte, mujer débil. Ahí les dice la imagen. Educa a tu hijo para que respete a las mujeres, educa a tu hija para que no abuse del respeto que un buen hombre le ofrece.
Nos asociamos generalmente, y esto es cultural, social, se pasa de generación en generación, cada vez pasa menos, pero sigue ocurriendo, la masculinidad a la fuerza y la violencia, ¿no? Por eso los juegos físicos, las luchas en todos los varones, y la feminidad a la debilidad, la pasividad, la delicadeza, no siempre es así. Entonces ahí salen todas las frases que ya, gracias a Dios, sabemos que no hay que decir, como por ejemplo, los hombres no lloran. ¿A cuántos de mis compañeros les han dicho, es un maricón, cómo se pone a llorar? Y hoy por hoy hay veces que se repiten porque lo tenemos internalizados, tenemos que erradicar eso. Saquémoslo de nuestro lenguaje, porque los chicos toman literalmente las cosas que decimos, los más chicos. Y no queremos que ese sea el modelo a repetir. Y ahora vamos a ver lo concreto. ¿Qué es lo que hacemos si estamos ante un caso concreto que nos dimos cuenta que hay un abuso sexual o que existió un abuso sexual o sospechamos que lo hay? ¿Sí? Acá vamos a tener también 4 claves. Abrir los ojos y parar la oreja. Asistir a la víctima, vamos a ver cómo la asistimos y cómo regresamos a la denuncia. Cuando Nora habla de que hay palabras y hay cosas, yo dije, si a vos te cuestan, que a mí con 65 que voy a cumplir. Y con un recorrido tan distinto a lo que estamos viendo, ¿no? Con unas experiencias tan diferentes. En mi caso no se hablaba de nada de esto. Cuando yo era joven, hoy recordaba, yo y el Señor me lo trajo para que lo comparta, porque son de extremo. Cuando yo me hice señorita, que era bastante chiquita, no sé si tenía 9, 10 añitos, yo no sabía ni lo que era. Yo me pensé cuando vi lo que me estaba pasando que me iba a morir. Entonces yo dejé la muestra de lo que me había pasado en un lugar donde alguien lo viera. Y mi mamá se ve que lo vio. Pero como yo tenía 2 hermanos mucho mayores, y mi hermano varón estudiaba medicina, mi mamá le dijo a mi hermano varón que me explicara. Mi mamá no vino a decirme, mira lo que te pasa, miren lo que era, ¿no? Lo que era esa vergüenza. Y mi hija siempre me echa en cara de que yo le expliqué con un video. No, a mí con un libro enciclopédico. Con un libro, y a Luciana con un video. Bueno, fue avanzando. Del libro al video. Pero bueno, pero te lo di yo. Así que yo cuando la escucho a Norita decir que palabras que incomodan, cosas y no sabes lo que me pasa a mí. Y ahora con lo que viene ni te cuento. Bueno, abramos los ojos. Prestar atención a los cambios de conducta, ánimo y vínculo de tus niños y adolescentes. Existen indicadores o signos específicos que pueden alertarnos sobre situaciones de abuso. Y ahora vamos a ver. Puede haber 2 tipos, físicos o psicológicos. Acá está la especialista que cualquier cosa decime vos, porque yo por ahí me equivoco en algo de esto. Físicos, psicológicos, algunos que son específicos del abuso, específicos que no se dan en otra situación que no sea abuso, y otros que son inespecíficos, que pueden ser por otra causa, pero que también esos indicadores pueden darse en el abuso. Y ahora lo vamos a ver, te lo voy a nombrar. De los físicos específicos: dilatación, desgarro o cicatrices del himen, infecciones genitales de transmisión sexual, sangrado vaginal y o anal, inflamación o lesiones en los genitales externos, infecciones urinarias a repetición, hematomas en el cuerpo, manchas o roturas en su ropa interior, entre otros. Estos son los físicos específicos de un abuso sexual. Y los inespecíficos: enfermedades psicosomáticas, dolores abdominales recurrentes,
trastornos en alimentación, enuresis, que es cuando se hacen pis a la noche, encopresis no sé qué es, porque lo iba a buscar y no hice tiempo de buscarlo en el diccionario. Encopresis, dificultades para sentarse, caminar o realizar algunos movimientos básicos, retroceso en el comportamiento, entre otros. Estos serían los físicos. Ahora vamos a los que son psicológicos. Los específicos, el único específico es que el chico cuando habla. Cuando el chico busca de hablar, el único indicador específico es el relato del menor acerca del padecimiento de abuso, cuando busca poder hablarlo. Y entre los inespecíficos, miedo repentino frente a cualquier adulto, trastornos del sueño, cambios de humor muy pronunciados, conducta reservada o tendencia al aislamiento, rechazo a la proximidad física, hipervigilancia, masturbación compulsiva, pérdida del apetito o llanto excesivo, lenguaje sexual obsceno, juegos, dibujos sexuales, conocimiento de la sexualidad excesivo para su edad, trastornos en el habla, entre otros. Factores de riesgo. Si bien es cierto que cualquier niño o niña adolescente puede ser víctima de abuso sexual, existen ciertas características que son factores de riesgo en ciertos chicos y que son los buscados por el abusador. Vieron que yo le dije que él planificaba. Y estos factores de riesgo en algunas criaturas son los que el abusador busca porque les es más fácil. Ignorancia de lo que puede ser un abuso sexual, la falta de información en el chico. Necesidad de atención afecto, chicos con necesidades atencionales, chicos de familias disfuncionales, una autoestima pobre, esos chicos donde a veces sin querer decimos no te das cuenta, no servís para nada, no te das cuenta que haces todo mal, y vamos cada vez, la estima del chico va cada vez cayendo más. Abandono emocional por parte de los padres o tutores, en el caso de los chicos de papás separados, muchas veces la falta de uno de los papás los hace a ellos vulnerables, de buscar ese afecto en el otro. Niños sumisos, obedientes y condescendientes. No quiere decir que nosotros tenemos que criar rebeldes, no quiere decir esto, pero sí enseñarles a que ellos puedan expresar lo que les pasa, que ellos puedan decir en qué cosas están de acuerdo y no están de acuerdo, con respeto, que ellos puedan verbalizar lo que les pasa y decir, si en algo, esa confianza de decir, no, esto no me gustó, me parece injusto. Enseñarles que no está mal, siempre que haya el debido respeto para tratar al otro o para decirlo. Escasa habilidad para responder frente a los problemas, son los chicos que son afocados, que son tímidos, que enseguida buscan al adulto para resolver el problema, y tienen un problema en la escuela y enseguida van al adulto porque no saben cómo resolverlo. Y los niños extremadamente confiados. Tenemos, una de mis nietas, la más chiquita de Flor, es la extremadamente confiada, que es con la que yo más estoy siempre con los ojos así, porque es así, ella busca el afecto a lo que dé lugar y es muy confiada. Entonces, abramos los ojos, porque son factores de riesgo en nuestros chicos. Y nosotros no sabemos. Estamos rodeados de gente, estamos rodeados, no con esto, porque cuando yo hacía la capacitación decía, ay Dios, cuánto, pero vamos a tener que vivir, no vivir con miedo, no es vivir con miedo, no es que nosotros vinimos acá para que después salgan de acá a aprender todo, no, pero que tengamos cuidado, que abramos los ojos, que observemos. Nosotros desde la escuela estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero a veces desde casa, a veces a nosotros desde casa se nos escapa la liebre. Parar la oreja. Si un niño o niña adolescente te cuenta que fue abusado, es crucial realizar una escucha adecuada. Esa escucha adecuada es lo que le decía, lo que le comentaba hoy, ¿no? No vean que nos alarmamos, que no vean que
nos horrorizamos. Que ellos puedan percibir que hay alguien que lo va a escuchar con tranquilidad, con paz. Lo que la criatura necesita es recibir de la otra parte el poder desahogar, pero a su vez que le dé paz, que le dé tranquilidad. Que algo vamos a hacer, pero quédate tranquilo que es para bien lo que vamos a hacer. La escucha, que ellos vean que no nos salimos del eje, por más que por dentro estemos rotos como papás, pero que ellos no lo perciban, porque le estamos agregando a todo lo que traen una culpa por hacer sentir mal a la persona que ellos quizás más quieren, que es su mamá, que es quien están confiando. Nosotros en la capacitación nos decían que, como decíamos hoy, ¿no? Que muchas veces por escapar hay realidades y realidades. A veces hay realidades donde, como en el caso que yo les contaba, el abusador es el propio padre y donde la madre depende económica y emocionalmente de la persona abusadora. Y esa persona es tan víctima como la criatura que fue víctima, porque está detrás de una persona que somete a la familia, porque generalmente estos casos, en el caso del padre, se da en familias donde está bien definida la autoridad. Y a veces la mujer no es para que la juzguemos, sino para que realmente podamos entender la situación, ¿no? Que no es sencillo. Hasta muchas veces hemos conocido, como este caso, donde la mujer prefirió a la pareja que a su propia hija. Pero bueno, había este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros miramos de afuera y por ahí señalamos, pero hay que estar adentro. No somos quien para señalar ni para juzgar, hay que ver. Y por supuesto, aconsejar con amor, aconsejar con respeto, saber escuchar, eso es primordial, saber escuchar. A veces es preferible estar una hora escuchando y un minuto diciendo una palabrita. Y esa persona se va a ir mejor que si nosotros estuviéramos media hora hablando y nosotros media hora queriéndole decir algo. Los niños, niñas, adolescentes no se deben ser interrogados bajo ninguna circunstancia. Solo se debe procurar la información mínima sobre el hecho que permita determinar qué pasó, cuándo pasó, dónde y quién lo hizo. No ir a los detalles, porque con esto, lo que pasó, cuándo, dónde y quién, nosotros ya podemos actuar. Y más de eso es victimizarlo, chicos. Bueno, yo les dije, y prometo ser rápida con esto, pero les dije hace un ratito que la información nos compromete, ¿no? Y nos compromete en asistir a la víctima. Estos casos podemos encontrarnos ante varias situaciones. Nos podemos encontrar ante un niño que en este momento está siendo víctima de un abuso, o que ha sido víctima de un abuso eventual, pero que no tiene a su perpetrador en este momento cerca. O podemos encontrarnos ante un adulto, como en el video de hace un rato, cuando empezábamos la charla, que está por primera vez pudiendo hablar. Que fue un niño abusado, pero que la situación se dio en el pasado. Hay distintas formas de asistir a la víctima, distintos momentos de la vida en los que van a requerir asistencia y acompañamiento. Pero el más vulnerable de todos es el niño que está siendo víctima y que tiene a su perpetrador cerca. Ese es el caso más difícil de todos y es el más incómodo para el que asiste. Mucho más si involucra a un miembro de la familia. Ahí yo le voy a ser absolutamente sincera. Ese es el caso que nadie quiere encontrar.
y que nos sería más cómodo no enterarnos, porque eso nos genera a nosotros una responsabilidad, no solamente desde lo humano, sino desde lo legal. Y sé que es una situación incómoda, pero tenemos que aprender a verlo desde otro lugar. A veces sos vos la persona que puede poner el freno a una situación terrible. Nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea cómodo, pero a veces Dios te usa de esa forma. Te usa para hacer ese lugar, ese reducto seguro para rescatar a una persona de un flagelo tan espantoso como el del abuso. Hay que cambiar la forma de verlo. Pero vamos a empezar primero por lo que dice la ley. Dice, en asistencia a la víctima es necesario poner en conocimiento al organismo local de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es el encargado, el organismo, de brindar la asistencia inmediata, coordinar la intervención cuando haya que tomar medidas específicas de protección. Por ejemplo, llega un niño con una lesión a un hospital y esa lesión llama la atención del médico, que activa el protocolo necesario, que no es lo que no pasó con Lucio, el niño que lamentablemente murió a mano de su mamá y su pareja. Ahí tenemos, por ejemplo, un organismo de asistencia. Otro organismo es la escuela. No pasó en ninguno de los lados. Detectaron que el chico tenía... ¿Vieron los dibujos del chico? En este caso, los dibujos del chico de Lucio gritaban por ayuda. Pero nadie hizo esto, que es dar aviso al organismo de protección. En este caso se llaman los servicios zonales o locales, ¿no? Que son los primeros que nos pueden ayudar. Pero también tenemos la opción de ir directo a hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos ya un relato confirmado, que es presentarte en una fiscalía y hacer una denuncia. ¿Qué pasa cuando es mayor? Cuando es mayor, la denuncia tiene que ir por parte de la víctima. No lo podés hacer por ellos. Lo que sí podés hacer es acompañarlos en el proceso. Y lo que sí podés hacer es, como vamos a ver ahora, enfocarlos hacia una sanidad de lo que les pasó. Vamos a ver de qué manera. ¿Lo de Lucio aconteció en La Pampa? Creo que sí, en La Pampa. Sí, en La Pampa, ¿no? Sí. Más o menos los organismos de protección a los menores funcionan de la misma manera en la mayoría de las provincias. Hay lugares en donde están más instrumentados y otros donde están menos. Pero hay instrumentados. provincias donde son más callados y otras más hablados. Claro. Tiene distintas, según la jurisdicción tiene distintas leyes, eso sí. Sí, pero la ley que vamos a ver nosotros es nacional. Pero a veces no lo pueden improvisar. Por eso nosotros tenemos que conocerlo. Porque si nosotros estamos en una provincia o vamos a una fiscalía y no nos quieren atender, si nosotros sabemos cuál es la ley que nos ampara y que nos compromete y nos responsabiliza, nosotros vamos y no nos movemos de ahí hasta que nos tomen la denuncia. Pero porque es una ley nacional, rige en todas las jurisdicciones del país. Y pasa lo mismo con la ley de salud mental, chicos. Se juega mucho con la cuestión de que la gente no sabe estas cosas. Y lamentablemente a veces te cruzas con gente que lo que te dice es no se puede porque, y te meten un golazo porque no te quieren atender o porque no saben o porque justo faltaban 5 minutos para que se fuera de la guardia y viniste a corromper la noche o a complicarle el día, pero nosotros tenemos que saber cuál es el amparo y el marco legal que esto tiene para saber cómo actuar. Primeramente lo que tenemos que hacer es tomar los recaudos necesarios para procurar dos cosas que son esenciales: contener a la víctima y atenderla. Y acá nosotros tenemos que evaluar cuál es la situación, porque no es lo mismo un chico que llega con un cuadro físico evidente, ¿no? Lo mismo pasa con el maltrato, es la misma ley que opera.
No es lo mismo cuando en ese momento se da la situación o hay un relato y hay que actuar ya. Si el chico tiene alguna lesión física, hay que ir a un hospital. Hagan todo lo posible por ir a un hospital público. Una vez que estén adentro del hospital, hablan con la persona que los atiende y les dicen: a mí me parece esto, o tengo esta información, o el chico me manifestó eso. Hay presencia policial en los hospitales públicos. Entonces vos ahí ya lo estás protegiendo. Estás levantando un vallado alrededor del chico. Distinto es, por eso les decía que uno tiene que evaluar si esto, lo primero que tenemos que saber es cuándo pasó. Esto pasó ahora, es un relato reciente, pasó hace tiempo. Recordemos que los chicos cuando son muy chiquitos no tienen noción clara de los tiempos. Se confunden los meses con los años. A nosotros nos pasaba eso cuando éramos chicos, que nos daba la sensación de que había pasado un montón de tiempo y por ahí había pasado 2 semanas o un mes. Entonces, tenemos que evaluar todo eso. Si existe la necesidad de atención médica, porque está en riesgo la salud o la vida del niño, como lo estuvo en riesgo la salud y la vida de Lucio, y nadie hizo nada. Es imprescindible dirigirse al centro de atención de salud más cercano, porque decíamos el hospital más cercano es lo que tenemos que hacer para que le brinden la atención adecuada. Cada jurisdicción tiene líneas de atención telefónicas que brindan información y asistencia, que te guían, que hay profesionales que te pueden orientar. Nosotros les vamos a dar algunos números de teléfono donde pueden llamar. Denuncia. El tema incómodo. Según el artículo 9 de la ley 26.061, que es la misma y el mismo artículo aplica para casos de violencia. Exactamente el mismo. Dice que cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, lo mismo que cualquier otra violación a sus derechos, tiene la obligación de comunicarlo al organismo de protección. Fíjense las palabras que se usan. Dice, cualquier persona que tome conocimiento o sospeche. Por algo no tenés el relato del chico o no tenés una evidencia física, pero sí estás observando un montón de otras cosas de las que vimos acá. O por ahí no tenés la evidencia física, pero tenés el relato del chico, ¿no? Porque uno de los miedos que siempre anda acumulando por todos lados es que después me hagan una denuncia a mí por difamación, porque esto circuló muchas veces. Vos vas, te presentás en la fiscalía o en la comisaría, ahora te voy a decir todos los lugares donde puedes ir, y haces una denuncia por presunción de abuso. No está en vos determinar si el chico fue o no fue abusado, pero sí está en vos creerle. El chico habla, testifica, te dice a vos, me hicieron esto, me pasa esto en mi casa. A partir de ese momento vos te podés presentar y hacer una denuncia por presunción de abuso. Presunción de abuso es lo mismo presunción de maltrato, violencia intrafamiliar, y nadie te va a acusar de nada, porque vos lo que estás yendo a decir es, acá el chico me manifestó esto, o hay esta situación, observé esto, llegó de esta manera. La justicia es la que se encarga de investigar. No te pongas a investigar vos qué pasó, qué no pasó, y le empezás a preguntar al chico, le empezás a hacer preguntas que son absolutamente revictimizantes. No, tenés los elementos, ¿no? Ya sabés, tenés la información necesaria. Cuando algo pasa, podés hacer la denuncia de presunción de abuso y automáticamente se van a activar todos los protocolos de protección al menor. Vos no tenés que hacer nada más que eso. Si la víctima ya es un adulto, es la víctima la que tiene la decisión de poder hacer la denuncia. No lo puedes hacer vos por la víctima. No hay otra forma. No. Pero en el caso de un niño, los adultos son los protectores. Los factores protectores somos nosotros.
Y lamentablemente nosotros siempre damos por sentado que la familia es el factor protector número uno. Pero a veces la familia no es el factor protector. Y ese chico está indefenso. Si te abre su corazón, si te cuenta, algo tiene que suceder. La mayoría de las víctimas a alguien se lo confesaron. Generalmente siempre se lo confiesan a mamá, porque mamá es el lugar seguro. Y mamá a veces no cree, como contaba Adri, porque a veces eso implica que un matrimonio se rompe, que hay vendas que se caen, que hay secretos familiares terribles que salen a la luz. Y es muy difícil. Y hay un montón de situaciones que son difíciles, pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y no nos lo dio solo para nosotros, nos lo dio para que nosotros podamos ser ese lugar seguro que necesita aquel que está indefenso. Esto es lo que decíamos recién, tenemos la obligación por ley de denunciar, principalmente no solamente para proteger a la víctima, sino que nosotros es importante que entendamos que puede haber otras víctimas del mismo perpetrador, que nosotros no conocemos. En este momento puede haber otras víctimas de ese mismo perpetrador, o dentro de un tiempo puede haber más. Es lo que decía en el video, de que el hombre este ahora tenía nietos. Exactamente, por eso el chico dice, yo lo estoy haciendo porque este hombre tiene nietos, era un pediatra. ¿Ustedes se imaginan cuántas víctimas puede haber que no hablan? Porque ¿qué es lo que van a decir? ¿Quién me va a creer si es mi médico? ¿Qué voy a ir a decir? ¿Que mi pediatra me tocó los genitales y si es mi pediatra? ¿Se dan cuenta de la importancia que hay de hablar? Pero además de esto, y vamos con la siguiente placa, y ya vamos a ir terminando. La denuncia tiene un efecto restitutivo. Porque voy a decir algo que por ahí no es políticamente correcto, pero nosotros sabemos que la justicia en este país no está del todo bien. Y que los procesos a veces son lentos y que las víctimas son revictimizadas por la misma justicia, que se toma su tiempo para deliberar a veces. Lamentablemente hay muchos casos que no encuentran justicia y muchas veces la excusa es ¿para qué voy a denunciar si la justicia no va a hacer nada? Y en realidad la denuncia tiene un valor que es restitutivo, porque lo que hace es posicionar a la persona en el lugar de sobreviviente y no más en el lugar de víctima. Por eso el chico que dio el testimonio, lo primero que dice es: yo soy sobreviviente de un abuso sexual infantil, ya no soy más víctima. Eso es un paso de sanidad. Yo no soy más víctima, yo soy sobreviviente. Hasta acá. Hasta aquí el enemigo destruyó mi vida, no más. Yo soy sobreviviente. Tengo un testimonio. Tengo un testimonio que puede bendecir la vida de muchas personas que están en este mismo momento pasando por eso. O que lo han pasado alguna vez. Es un paso de sanidad, porque hablar sana. Y para que alguien pueda hablar, necesita sentirse escuchado. Por eso es importante que nuestros hijos se sientan escuchados, que sientan que se valida su palabra, que nosotros le damos valor a lo que tienen para decir. Porque si a ese niño le pasa algo, alguien lo maltrata, alguien lo abusa, va a poder romper con el silencio y el sufrimiento que viene atrás de ese silencio. No van a pasar décadas para que pueda hablar y pueda sanar y pueda correrse del lugar de la víctima y ser un sobreviviente. No va a pasar tiempo en oscuridad, preso de lo que le pasó, sintiendo culpa, sintiendo vergüenza. Hablar es un paso de sanidad, es el principal paso a dar. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a acompañar a dar pasos.
a dar palabras que derriben las mentiras que fueron sembradas en la cabeza y en el corazón de esa víctima para darle una nueva identidad. Correrlo del sitio en el que se lo colocó de víctima, de culpable, ese lugar vergonzoso en el que permanece, y ayudarlo a que pueda salir de tinieblas e ir a luz admirable. Dios puede hacer eso y usa a sus hijos para que eso ocurra. Por eso hoy estás acá. ¿A dónde llamar? Bueno, ahí les puse un montón de teléfonos que están en la revistita de asistencia y derivación, lugares a donde ir a hacer las denuncias, están todos esos. Yo de corazón les aconsejo que vayan directamente a una fiscalía. Vayan directamente a una fiscalía porque Lucho hace así con la cabeza. Y lamentablemente en las comisarías de la mujer y en todos estos lugares te puede tocar alguien que sabe y alguien que no, ¿no, Lucho? Puedes obviar, porque puede hacer una pasada como denuncia, pero la fiscalía no, lo tomamos sí. La fiscalía te lo va a tomar sí o sí. La comisaría de la mujer hace tiempo para que te aburras. Sí, a veces... y ha estado una hora esa persona esperando y no la tenía. Sí. Bueno, esto lo aprendimos con él, a dónde hay que dirigir. Es difícil, por eso están todas las opciones ahí. Nosotros recomendamos que vayan directamente a una fiscalía. Y vamos a otra, que es la última. Si les interesa saber más, yo les cuento que Adri y yo estuvimos capacitándonos, fueron 7 clases, 7 semanas de capacitación. Tratamos de entrar a lo máximo en este lugar, pero sabemos que muchos de ustedes sirven en la iglesia con adolescentes y con niños. Hay mucho más para saber, desde cómo interpretar los dibujos de los chicos hasta las personas que se desempeñan como consejeros dentro de la iglesia, cómo ministrar víctimas de abuso. Toda esa información que nos bendijo con Adri, la verdad que nosotros la queremos compartir. Estamos preparando un curso para profundizar en estos temas, para el que lo quiera tomar. Si a vos te interesa el tema, si querés saber más, también vamos a hablar de maltrato infantil próximamente y todo lo que tiene que ver con los acosos en las redes sociales. Te pido por favor que o nos escribas a ese correo electrónico o ahora vamos a tener una hojita circulando para que nosotros te podamos mandar material, te podamos avisar cuando empecemos alguna nueva capacitación o charla, te podamos pasar todo esto que vimos hoy a tu celular, al WhatsApp, el video que vimos de disparador para que lo puedas usar en tu iglesia si así lo querés. Una vez más, de mi parte, gracias por estar acá. Y como les dice ahí, si estás acá es con un propósito. Y nosotros creemos que, como dice la palabra, estamos llamados a liberar a los cautivos, estamos llamados a vendar las heridas de quienes han sido violentados en todas sus formas. Y la mayor tarea de la iglesia no está acá adentro, está allá afuera. Y vos vivís en el mundo, no sos del mundo, pero vivís en el mundo. Y no solo aquí puede llegar, no esperemos que llegue alguien aquí con el problema. Estemos preparados por si nos topamos con el problema afuera, para poder bendecir, para poder ser luz y sal como el Señor nos mandó. Amén. Muchas gracias. Marcia. Gracias. Un aplauso. Ahora les voy a repartir una revistita a cada uno también para que lleves a tu iglesia. Y bueno, nos queda ahora agradecer a Noralía, a Adriana por el trabajo, el compromiso. Como decía, son temas tabúes que nunca se trataron en la iglesia. Creo que somos uno de los primeros. Y bueno, son temas incómodos, pero que son de actualidad, porque una de las, calculo yo, de las cosas que más las habrá motivado a llevar esto adelante es el hecho de ver el aumento de casos. Todo el tiempo los habrá habido, lo que ocurre es que ahora están siendo más visibles. Vamos ahora entonces, sé que hay hermanos que se tienen que ir. Te queremos dar las gracias, Señor, porque
todo conocimiento sabemos, Señor, que nos compromete. Y por eso, Señor, te damos las gracias porque queremos, Señor, ser parte también de la sanidad. Entendemos que tenemos este llamado, Señor, a sanar los quebrantados de corazón. Por eso, en primer lugar, te vamos a pedir por ellos, por todas estas personas, niños, niñas, adolescentes, que sufren, que están sufriendo y que sufrieron, Señor, que pasaron, Señor, por esto, para que vos los bendigas, los sanes, los restaures y nos uses a nosotros, Señor, para ser los portadores de esa palabra sanadora. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Los recordamos ahora, nos ponemos también en tus manos para que vos nos uses en estos temas como vos quieras, Señor. Nosotros estamos para eso, Señor, porque vos nos capacitas, como lo hiciste hoy, no solamente con esta información, sino también con tu espíritu, con tu palabra, con las herramientas que nos das para llevar adelante la sanidad y la libertad, Señor. Por eso te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a entregar.